Mis amados, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted, por la gracia de Dios, está mirando este video. Me encuentro aquí en unas hermosas vacaciones, disfrutando con mi linda y hermosa esposa que el Señor me ha regalado. Precisamente estaba meditando en esta mañana de la preciosa palabra del Señor, de cuál fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo al comienzo de su ministerio. Dice la palabra que Él fue invitado a unas bodas. Entonces dice la escritura que el vino natural, el vino normal o tradicional, se les acabó. Entonces le dijeron al maestro, la Virgen María, o sea, su mamá, le dijo que no tenían vino. La cosa fue que el Señor hizo un milagro muy especial. Él convirtió el agua en vino, en una boda, en un matrimonio. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciéndonos con esa señal tan importante? Es más, fue la primera señal, fue el primer milagro sobrenatural que hizo el Señor Jesús. Y la enseñanza que Él nos da ahí en ese escenario es que Él pensando en el futuro y pensando en el sueño de Dios, en el sueño del Padre Celestial, que la Biblia dice que el sueño de Dios es formar un hogar, es formar una familia. Y en segundo lugar, el otro sueño de Dios es la iglesia. Pero vamos a hablar un poquito, mis amados, del primer sueño de Dios de formar una familia. ¿Por qué el Señor convirtió el agua en vino? Porque lamentablemente con el tiempo, con el estrés, con el cansancio, con muchas situaciones adversas le suceden a la humanidad, entonces se va perdiendo el romanticismo en el matrimonio, se va perdiendo la alegría, se va perdiendo esa chispa de pasión, esa chispa de alegría que mantiene los hogares, los matrimonios unidos a pesar de. Dice la palabra del Señor que cordón de dos dobleces no se rompe fácil. Es decir, mis amados, una de las estructuras más hermosas que Dios creó en el mundo para aguantar, para resistir, para hacerle frente a las situaciones de la vida, los vendavales, fue construir el matrimonio. Por eso la Biblia dice, ay del solo, mal le irá, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso cuando dos estamos unidos en el santo lazo del matrimonio, podemos hacer frente, podemos unir esfuerzos. Lamentablemente hay matrimonios que no encajan en la armonía de Dios, en el significado de que cada uno hace lo que bien le place. No, el matrimonio fue para unir fuerzas, para unir sueños, para unir visiones, para unir propósitos. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Nosotros, con la ayuda del Señor y para la gloria de Dios y por su gracia y su favor, ya hemos cumplido 30 años de matrimonio y cada día nos enamoramos más, cada día disfrutamos más de la bendición del hogar. Pero nosotros hemos entendido que tenemos que unir nuestras fuerzas. Hay momentos que cualquiera de los dos tiene que menguar. Entonces, mis amados, ese primer milagro que el Señor hizo en las bodas de Caná de Galilea, de convertir el agua en vino, la Biblia dice que el vino significa alegría, el vino alegra el corazón, tanto de Dios como el de los hombres. Entonces el Señor quiere que en el hogar exista esa paz, exista ese ambiente de alegría, de fuego, de pasión por vivir.
Mis amados, estamos muy alegres porque hasta este día Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas y estamos seguros que en usted también Dios va a hacer cosas hermosas a medida que usted descubra las bendiciones tan lindas y tan hermosas que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario. Otra cosa que el Señor tuvo muy en cuenta es que aún en la cruz del Calvario, Él se preocupó por la familia. Él le dijo al discípulo a quien Él amaba, que fue el apóstol Juan, le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Y le señaló a la madre del Señor Jesús, que era María. Y a María le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y dice la palabra que desde ese momento Juan la recibió en su casa. Oiga, qué bonito tener un hogar, qué bonito tener una familia. Dice la palabra del Señor que en un matrimonio, dice la Biblia, cuando Dios une un matrimonio, dice la palabra que hay abundancia de espíritu. Qué lindo, qué hermoso. Yo alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios por esa bendición que tenemos. Quizás nos está mirando una familia que tiene problemas, que tiene dificultades, que han pensado en el divorcio. Mire, la salida para arreglar los matrimonios no son los divorcios, no son las separaciones. Cuando alguien se separa, cuando alguien se divorcia, mi amado, las consecuencias son trágicas. El alto precio que tendrán que pagar por eso es alto. Los hijos sufren. Y ellos también con el tiempo van a pasar noches de soledad. Por eso qué bonito que usted entienda la palabra. Invite al Señor Jesús a morar en el centro de su casa, en el centro de su familia. El Señor dice en la Biblia que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, dice la palabra, yo entraré a Él, cenaré con Él conmigo, y haremos una morada con Él. Y como si fuera poco, dice la Biblia, saldrá y hallará pastos. Mis amados, el secreto es tener a Cristo en el seno, en el centro del hogar, en el centro del matrimonio, tener su palabra, tener su ambiente celestial en nuestra casa. No le estoy diciendo, mi amado, que hay familias perfectas. No, mientras que vivamos en este mundo caído, tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que enfrentar ciertas adversidades, pero lo más bonito es que cordón de dos dobleces no se rompe fácil. Mi amada esposa está aquí conmigo disfrutando, y yo quiero preguntarle que si en esos 30 años que llevamos de felizmente casados, si ella se arrepiente de haberse casado conmigo. No, señor, en ningún momento. Doy gloria a Dios y muy agradecida con mi Padre Celestial por el esposo que Dios me ha dado. Y lo amo mucho y cada día más lo amo. ¿Y qué tiene que, mamita, decirle a esas mujeres que quizás están anhelando un milagro en sus hogares, en sus matrimonios, y también para los jóvenes, para aquellas jovencitas que han anhelado el día de mañana que le llegue a su vida el compañero de su juventud? ¿Qué tiene usted que decirle a esa clase de personas? Primero, mujeres que están quizás pasando un momento difícil en el hogar, y segundo, aquellas jóvenes que desean formar una familia, un matrimonio. Dice la palabra, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, toda la fe y la confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, siempre viendo la fe, viendo por la fe, no viendo las circunstancias humanamente, sino creyendo que en el Dios que hemos creído es poderoso para transformar todas las cosas, y esas cosas que a veces nos parecen como difíciles, que está pasando
en estos momentos que usted no entiende, más tarde entenderá que hay un propósito en medio de esa situación, y en medio de esos momentos difíciles es donde una verdaderamente conoce el amor del Padre Celestial hacia nosotros, y que Él siempre nos escucha. Quizás a veces se demora poco tiempo, a veces un poco tiempo más, pero Él siempre tiene la respuesta para cada necesidad o situación que permita que pasemos aquí mientras estemos en este mundo. Ay, qué lindo, mi amor, qué preciosa, qué linda palabra para esas mujeres que, como dije antes, están pasando momentos que ellas no quisieran atravesar en esta peregrinación tan bonita que es el matrimonio. Ahora, mi amor, ¿qué palabra tiene usted para esas jóvenes que están deseando el día de mañana formar un hogar, formar una familia? Que siempre en oración lleve todas sus peticiones, sus anhelos, sus sueños, que permita que sea Dios dirigiendo sus pasos, que sea dirigiendo, que no sea su voluntad, la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios. Siempre permitir que sea Dios eligiendo por nosotros, porque cuando le damos esta oportunidad, que Dios guíe nuestros pasos y elija por nosotros, vamos a estar seguros de que esa es la persona correcta que Dios verdaderamente tiene para nosotros. Bueno, Cielito, yo quiero decirle a las personas que nos escuchan que yo duré 6 años orando por esposa. Desde que yo logré entender que esa bendición me pertenecía, que esa bendición era para mí es la segunda bendición más grande después de haber conocido el Evangelio, fue desear casarme con la persona correcta, con la persona que Dios había dispuesto para mi vida. Duré 6 años orando, clamando por ella y también teniendo cuidado porque hay muchas cananeas que no es que seamos muy lindos, muy hermosos, pero tenemos la gracia de Dios en nosotros, y el diablo va por la gracia, el diablo va por el favor que Dios ha colocado en nuestras vidas. Entonces duré 6 años orando por mi esposa, teniendo cuidado y confiando plenamente en el Señor hasta que llegó esta linda compañera de mi vida. Mi amor, dígale a las personas, ¿cuánto tiempo usted duró también orando por su esposo? Pues yo conocí la palabra a los 15 años, y desde que conocí la palabra, el pastor de la iglesia dijo que aunque en el momento nosotros no nos fuéramos a casar, pero desde ahora comenzáramos a orar a Dios por nuestro esposo. Entonces duré aproximadamente 5 años. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Para hoy estar gozando de esta hermosura. Bueno, gracias al Señor que nos ha bendecido, y igual también Dios quiere bendecir a muchos hogares, a muchas familias, para que disfrutemos de la naturaleza, de todo esto que Dios ha creado. Disfrutemos, mis amados. La Biblia dice que los que recibimos la gracia abundante de Dios, reinaremos en vida. Mi amado, mire, el mundo cómo está. El mundo está en dificultades porque dice la Biblia que así como entró la muerte por un solo hombre, oiga, un solo hombre que desobedeció la palabra del Señor, que fue Adán, dice la Biblia, trajo la muerte a toda la humanidad. Pero dice la Biblia que asimismo, por la obediencia del segundo Adán, por la obediencia de uno que se llama nuestro Señor Jesucristo, reinó la vida. Él trajo la vida. Entonces dice la palabra que eso es gracia, y cuando recibimos la gracia abundante, dice la Biblia, reinaremos en vida. Mis amados, aquí en vida es donde tenemos que dar testimonio de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por y para nosotros. Mis amados, que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Los amamos mucho y felicidades en sus familias, en sus matrimonios y en sus hogares, y que el Señor haga resplandecer su rostro en su casa, en su familia, y ponga sobre ustedes paz y alegría. Bendiciones a todos.